Muy buenos días, muchachos. Su nuevo tema, este nuevo tema pues es la base de todo de lo que ustedes van a ver en el futuro, porque básicamente todos los programas se basan en esta teoría. Y esta teoría de elementos finitos pues se basa en la teoría matricial. Y toda teoría de dinámica estructural, teoría también de cómo se comportan las estructuras en el tiempo, etcétera, todo se basa en matrices, ¿no? ¿Cómo les digo? Es algo que se va a usar harto en la parte estructural. En la parte geotécnica, tal vez lo vean con programas más especializados como Geotech, hay para poder ver fallas en taludes dependiendo la... Claro, tiene que tener datos, ¿no? Y es casi la misma asunción que hacemos nosotros, que es un suelo homogéneo, etcétera. Si se fijan, son elementos finitos triangulares, ¿no? Y pues cómo se pasa la carga de un lado al otro, ¿no? A través de sus nodos. O sea, los noditos son así, ¿no? Están transformando o se están pasando información a través de los noditos, ¿no? Tenemos que entender pues que estos nodos tienen ciertos grados de libertad. Es otra palabra que tiene que meterse en su vocabulario este parcial. Grados de libertad, ¿está bien? Podemos hacer cosas complicadas o cosas más simples o cosas también asumiendo materiales como el suelo, como les he comentado. La parte hidráulica como que no se utiliza mucho para, digamos, porque ya hay modelaciones hidráulicas que está basada en ecuaciones, ¿no? Para hacer cálculo de cuencas, para hacer cositas así, sí, hay programas que utilizan elementos finitos, pero son más complicados porque hablan de dinámica de fluidos. La dinámica de fluidos es otro tipo de análisis mucho más complejo, pero se puede utilizar tanto en hidráulica como en estructuras para el tema del viento, porque el viento es un fluido también, ¿no? Si ustedes van a hacer alguna vez una investigación, digamos, de análisis dinámico, pues se van a dar cuenta que el viento no es nada sencillo de analizar. Es un, es un, ¿cómo les explico? Es un fluido que no es turbulento a cierta altura, pero la teoría que van a usar ustedes seguramente al diseñar con viento, van a diseñar seguramente con vientos estáticos equivalentes a cargas laterales. O sea, cómo llevar el viento a cargas aquí, digamos, ¿no? Aquí en el tablero, etcétera, ¿no? Son asunciones que nos hacemos para que podamos tener un modelo más fácil de analizar. Pero en sí el viento es muy complicado de analizar, al igual el agua, ¿no? Pero para eso pues ya tendrían que entender bien el concepto de lo que son los elementos finitos, ¿no? Ya con este entendimiento ustedes ya van a poder, ¿cómo les digo? Van a poder tener una mejor conceptualización de lo que están haciendo. Porque uno dibuja, pero no sabe muchas veces lo que uno hace, ¿no? Entonces todo parte, como les decía, del análisis matricial, ¿no? Ese análisis matricial tiene una teoría muy sencillita que es algebraica. Y quiero que desde ahora también se pongan a la idea de que todo estamos hablando, o sea, todo lo que hablemos ahora va a ser en el rango lineal, que va a obedecer la ley de Hooke, que también todas las deformaciones no son permanentes. O sea, ¿qué quiere decir? Que el esfuerzo, la deformación o la carga P con la deformación igual son lineales, que esta carga pues va a llegar hasta la fluencia, o sea, porque acuérdense que los materiales pues empiecen a fluir, ¿no? Así, no linealmente a un cierto punto. Entonces estamos trabajando para todo lo que es esta teoría en este rango, que van a volverse estado elástico.
Y es una ventaja enorme porque lo bueno es que si tienen cargas, digamos, de cargas vivas, cargas muertas, o también tienen sobrecarga, o sea, ¿qué es lo que ustedes han hecho en su primera práctica? La superposición de cargas, por ejemplo. Tenían aquí una liguita, tienen una carga aquí y otra carga aquí, ¿no ve? ¿Por qué han sumado los momentos de empotramiento perfecto? De este y de este, ¿no? Justamente por esta relación que, digamos, han sumado esta carga que te da una deformación y también esta carga que te da otra deformación, que al final los dos sumados te van a dar otra carga, ¿no ve? Pero siempre trabajada en el rango lineal. Entonces se puede sumar cuando tienes ya la relación propuesta. Esa relación sí es lo que vamos a hallar hoy. Y es algo, como les decía, una relación lineal, como una regla de 3, así de sencillo es. Entonces, para recordar un poquito de lo que ustedes ya han hecho en Resis, pues se hace con el elemento más sencillito primero, para poder hallar la relación de esfuerzo, carga, deformación, modo de elasticidad, o sea, todo lo que es carga y material y su respuesta, o sea, cómo se deforma. Si estamos en un rango lineal, entonces van a acordarse de estas ecuaciones, ¿no? Que pues la carga P, ¿no? Sea tracción o compresión, es igual a su rigidez por su desplazamiento. Su rigidez era igual al área transversal, que tal si esto era un círculo, ¿no? Pues el área de todo este lado acá, por el modo de elasticidad. Ahora, el modo de elasticidad te va a decir qué material estás trabajando. ¿Está bien? Puede ser acero, o puede ser madera, o hasta hormigón, o el material que ustedes quieran, pero lo va a definir siempre el modo de elasticidad. La longitud, que es sí o sí es algo que se debe considerar, y la deformación, aquí al ladito, ¿no? Entonces, esto pues tiene su propio ecuación que no va a cambiar, les digo, hasta que terminen de la carrera. Si van a ir a la parte estructural, van a seguir viendo la fuerza es igual a la rigidez por desplazamiento. ¿Está bien? O, bueno, en este caso es P, F, no importa. K va a ser su rigidez del elemento, pero rigidez de qué, eso es importante entender. La rigidez puede variar dependiendo el tipo de esfuerzo que estás realizando en el elemento. ¿Qué tal si aquí yo pongo una carga? ¿Cómo está resistiendo este elemento ahora? ¿Se dan cuenta? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la resistencia que se opone a que se deforme este elemento cuando yo pongo una carga aquí? O si hago una carga de torsión, ¿no? O si le meto, esto es por si acaso torsión, se lo estoy torsionando así, o le meto flexión directamente, ¿no ve? Tienes cargas cortantes, torsionales, axiales, de momentos flectores, ¿no? Cada uno de estos pues tiene su propio rigidez, o sea, el elemento de acá. Para lo que es la fuerza en la parte axial, lo que te está resistiendo esa deformación que puede pasar, pues es su área transversal, su modo de elasticidad y obviamente es la longitud del elemento. Esto es bien importante recalcar, ¿está bien? Su rigidez puede cambiar dependiendo el tipo de esfuerzo que está siendo sometido el elemento, porque es lo que te va a resistir a que se deforme, por eso llamamos rigidez, ¿no? Entonces, la rigidez obviamente está muy, pero que muy relacionada a la fuerza y al desplazamiento, ¿no? Solo basta ver esta ecuación. Y eso les he hecho esa pregunta, creo que a los del curso, ¿sí? O no sé si era a los del curso o a la materia. Pero les había comentado de estos elementos de acá de esta ecuación, que es lo que nosotros tenemos control como ingenieros, ¿no? Y habíamos puesto un planito, y en el plano hemos dicho que tiene el corte de un lado, tiene el corte de otro lado, la planta tipo, ¿no ves? Las escaleras, o sea, tal cual esto, ¿no? A ver, les voy a mostrar un planito, creo que están aquí planitos.
¿verdad? Ustedes tienen, digamos, este plano arquitectónico y ustedes tienen que, pues, construirlo, ¿no? Pero ¿quién hace esto? Pues el arquitecto, ¿no? Entonces, estamos volviendo acá a esta misma ecuación. Fuerza LAE. Entonces, de ese plano arquitectónico, pues es más que seguro que las longitudes o los espacios abiertos no lo vamos a controlar. Que eso lo tienen más que todo para el diseño que ha sido, para qué propósito está siendo diseñado este edificio, ¿no? Ustedes no van a proponer espacios, no van a decir para qué está hecho, o van a proponer balcones. No, digamos, ustedes lo que hacen es que la estructura sea segura y sea económica. Ese es el propósito de la ingeniería. Obviamente, ustedes pueden tener opinión y en base a su experiencia, como muchos lo hacen. Por eso les decía que a veces los arquitectos se sienten cómodos en plantearte, pues, columnas en base a un predimensionamiento que ellos utilizan, ¿no? Y el predimensionamiento se basa, pues, en área de influencia, cuánto afecta esta área para poder saber calcular la columna, cuánto por cuánto va a ser. Pero hay muchos factores que indican la capacidad de una columna, ¿no? No solamente está, pues, sometida a una carga axial, digamos, ¿no? Sino está involucrada también momentos, cortantes también. Entonces, la teoría de columnas no es nada sencillo, ¿sí? Más bien es uno de los elementos más complicaditos de diseñar. Entonces, pero podemos tener una primera iteración en base a lo que el arquitecto, digamos, propone, y ustedes ya, pues, verifican y hacen el plano estructural, ¿no? Entonces, la longitud de los ambientes, ¿se acuerdan que les dije? No, pues, no tenemos el control de eso. O sea, longitudes, ambientes, no. La carga tampoco, porque en base al propósito, digamos, yo tengo plata, digamos, y quiero construir un edificio de viviendas porque sé que es rentable. Fíjense, aquí yo tengo para, a ver, es un departamento nomás. Esto aquí en Cochabamba, les cuento que superficie del lote 110 metros. No, está bien nomás, bastante independiente. 254 metros cuadrados de la superficie del lote. Se quiere decir que todo esto es, ¿no? Todo esto acá es 254. Tienen la vivienda acá de 110 metros cuadrados. Obviamente esto es para una vivienda, digamos. Yo tengo plata y yo le digo, bueno, yo quiero invertir, quiero hacer mi edificio. Acuérdense que por cada piso aquí tranquilamente esto podría costar unos 60.000, 80.000 dólares, ¿no? Cada piso, porque es totalmente independiente, está bien bonito, digamos. Entonces, el tema del costo, todo eso lo define, pues, la persona que va a invertir, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer casas, pues las cargas, eso está en función a lo que es el propósito del edificio, eso les había comentado. Puede ser unos departamentos, oficinas, depende. Pero esto es, si ustedes ya saben el propósito, las cargas, pues, están en base a normas, ¿no? Más que todo para las cargas vivas. Entonces, las cargas, pues, yo no tengo control tampoco, ¿no? O sea, directamente les digo. Igual, para la parte sobrecarga, pues fíjense que para esta losita tiene un muro. Aquí para esta losita también tiene otro muro. Entonces, este muro, pues, va a afectar a lo que sería toda la losa, para afectar después a las cargas de las vigas y las vigas a la columna. Entonces, toda la sobrecarga se ve en el plano también arquitectónico, ¿no? Toda la carga de los muros entre pisos, de los balcones. Entonces, todas esas cargas, sobrecargas, también están ya diseñadas. El tema de cargas no tenemos mucho control, digamos, ni tampoco las espacios y longitudes, ¿no? ¿Qué tal el modo de elasticidad? Pues vivimos en Cochabamba y, pues, aquí lo más barato siempre va a ser hormigón. Si lo hiciera esto de acero, sería muy caro.
Imagínense importar perfiles de acero. Obviamente lo van a hacer en 6 veces más rápido. Y eso está comprobadísimo. Digamos que este edificio, a ver, yo les puedo decir en cuánto tiempo pueden calcular más o menos. 5 por piso, calculen casi un mes, ¿no? 6 meses, 6, 7 meses, en el mejor de los casos. Esto puede tardar hasta 8 meses, digamos, 8 meses, 9 meses en construirse. Entonces, esto en acero yo lo haría en un mes, máximo. Un mes así, cabrito. Que incluso menos podría hacerse. Pero aquí en Bolivia, pues no tenemos todavía fábricas perfiles de acero, que son los perfiles W para columnas, vigas. Tampoco hay mucha mano de obra experimentada. Eso es lo más conveniente. Y aparte, la mano de obra aquí no es tan cara comparado a otros países, ¿no? Entonces, por eso es que elegimos el hormigón como material más factible para las ciudades, ¿no? Entonces, fíjense que de modo de elasticidad, pues tampoco voy a tener mucho control porque también está función de presupuesto. Si ustedes se van a Santa Cruz, el hormigón es más caro. Si van a hacer una casita en piso, 2 pisos, yo prefiero hacerlo de ladrillo gambote, digamos. Que el ladrillo ya es súper barato por la cantidad de arena que hay. No hay mucho grava, ¿no? Pero sí hay un montón de arena. Incluso las mismas, abajo de las lechadas de las fundaciones, le meten generalmente un contrapiso de, claro, de ladrillo. Ya digamos, esta es la excavación de fundación. Generalmente acá, en todo lo que es la parte occidental, la parte aquí del valle de Bolivia, trabajamos con lechaditas y también trabajamos con algunas veces paquetamientos con soldaduras de piedra. También para los pisos de acá, por ejemplo. Aquí no ve, parece nivel 0. Trabajamos con soldaduras de piedra, ¿no? ¿Por qué? Porque el ladrillo, digo, la piedra manzana, que son bastante granditas, baratas aquí en Bolivia, bien baratas, perdón, aquí en Cocha. Igual en La Paz, Oruro, Sucre, ¿no ve? Pero si van a Santa Cruz, Benipondo, generalmente este piso lo hacen de igual, de gambotes especiales, ¿no? Son igual, son súper resistentes estos de acá. Pueden aguantar bastantes. Hasta puede ser casas de 3 pisos con ladrillo gambote. El edificio nuevo, o antiguo de la facultad, ¿no? Está hecho con ladrillo gambote. Para su tercer piso, ¿no? O sea, hablo de las columnas, porque en sí las vigas obviamente son de hormigón, pero las columnas están hechas de ladrillo gambote. Se puede hacer tranquilamente un edificio, bueno, máximo de 3 pisos, no más. Después tenemos que en base a esos tres, pues este de acá, pues no hay nada, ¿no? Esta deformación se basa en estas variables. Lo único que tenemos control nosotros como ingenieros son este de acá, ¿no? El área. El área que ustedes me van a decir qué tamaño, digamos, va a ser esta columna. O si es la viga de este estilo, ¿no? Si le damos transversal, ¿cuánto va a ser la longitud de B y H? Al revés, ¿no? H y B. Esas cositas, nosotros tenemos el control porque eso está en base a normas que nos permiten calcular o sea, qué tan seguro es el elemento estructural. Entonces ustedes tienen control en la geometría más que cualquier otras cosas, ¿ok? Entonces eso es algo que quiero que ya entiendan desde ahora cuando vean ecuaciones así, digamos, de fuerzas. Ya estamos como a un pasito de diseños, o sea, en el tema de materias de diseño. Entonces ya tienen que pensar así ya como ingenieros, porque les falta ya poquito para que ustedes hagan el logo. Entonces, fíjense que en la teoría que ustedes ya han aprendido en Resis, quiero que ya lo vean de otra forma, ¿no? Quiero que tengamos control, cuál es la teoría que vamos a avanzar ahora y cómo todo lo que han aprendido en la parte matricial, en la parte lineal, cómo lo vamos a aplicar recién para hacer algo práctico. Eso es lo que quiero que vean ahora. Entonces, en la parte de compresión, tracción, que es lo más sencillito que hay en estas estructuras. Entonces, fíjense que el ejemplo, que tal vez es más común en isostática, que va a ser también común en su práctica, porque en su práctica también tienen
si no me equivoco, tiene una search en 2D, una search en 3D y otra search en 3D, ¿no? Entonces, estas tres searches se basan en compresión y tracción. Ahí muere. Ya no tiene más. Tracción y compresión. Entonces, es lo que tiene que pensar ahora que estamos hablando de elementos de compresión y tracción. Solo se va a basar en esta ecuación. Así de sencillito. Para allá la fuerza igual a modo de elasticidad, área, longitud y deformación. ¿Okay? Esas variables nomás van a ver. Ahora, en este análisis matricial, como les decía, de elementos finitos, pues te va a servir, como dice acá, una metodología para resolver las estructuras, ¿no? Que se refieren, o sea, cuando hablamos de resolver, hablamos de cómo se comportan, cómo se van a deformar y cuáles van a ser sus esfuerzos. Eso es lo que más me interesa. O sea, yo quiero saber de toda esta estructura, cuánto va a ser mi reacción aquí, tal vez para diseñar mi columna, digamos que esto es un techo, digamos, ¿no? Entonces, esto me va a servir para diseñar mi columna. O los elementos de acá si van a estar tal vez a compresión, o unos van a estar a tracción, ¿no ve? Entonces, yo con esos datos puedo decir, ok, ponemos este perfil. Ponemos el perfil, no sé, C, 150 por 80 por 2, ¿no? Entonces, yo lo puedo decir así. Entonces, recién en base al análisis estructural, ¿no? O sea, cuánta fuerza va a obtener en base a las cargas, que como les decía, está en función de las normas, está en función de los límites. Pero para eso no sirve, más que todo el análisis estructural, ¿saben? Para obtener datos. Lo que ustedes ya han hecho es hacerlo computacionalmente, ¿ya? Perdón, y pues esto, vamos a hacerlo más grandecito. Y eso se basa obviamente en el método, o sea, hay dos métodos para lo que es la matriz de rigidez, que lo que ustedes van a aprender en esta materia se basa en método directo. ¿Está bien? El método directo pues aplica en la teoría de deformación, que es lo que no sé, les voy a explicar cuando les explico esto. Cuando hagamos la matriz de rigidez de vigas, les voy a hacer recuerdo un poquito lo que ustedes ya saben, digamos. Entonces, ¿para qué? Digo, aquí te dice para obtener matriz de rigidez para los elementos simples, cerchas, vigas, columnas, pórticos. Y aquí nos faltaría también parrillados, ¿no? Después, análisis aproximado. Y esto es un análisis, como les decía. Ya les había comentado esto, por eso les digo que les decía que este análisis pues se basa en análisis numéricos. O sea, en el tema de la matriz de rigidez se basa en un método numérico para que la computadora reconozca los cálculos. Y eso se suele explicar, ojalá que me dé tiempo de explicarles, pero lo que ustedes van a ver en elementos finitos va a ser un montón pues, de integrales, un montón de derivadas. Entonces, la computadora no sabe hacer esto. O sea, ¿qué es esto? Te voy a decir, ¿no? Ustedes me pueden decir, pero hay en MATLAB, hay programas pues que te lo calculan, ¿no? Pero es que hacen pues cosas ingeniosísimas los que han programado esos programas. Pero cuando estamos hablando de estructuras, digamos, como estas, ¿no? Que imagínense resolver así directamente estas integrales para resolver esos elementos finitos. O sea, esos programas se quedarían cortos, la verdad. Entonces, lo que hacemos para que la computadora reconozca, utilizamos métodos numéricos, que si les puedo explicar, les voy a explicar, pero lo que utiliza el, lo que utiliza el SAP, el TAPS, lo que también utiliza el CPCAD, el Revit Robot, ¿no? Todos son elementos finitos basados justamente en lo que les estoy explicando, ¿no? En lo que es la teoría esa teoría numérica que se hace una aproximación para lo que son los datos. Entonces, como les había comentado, sus datos en el SAP a mano van a ser muy diferentes. O sea, muy diferentes no me refiero a que van a variar por mucho,
me refiero en el resultado no va a ser nunca exacto con uno con respecto al otro, porque son dos teorías diferentes. Entonces, por eso que tendría que haber tenido sus datos a mano, ASAP y en FTool diferentes, ¿no? Cada uno de ustedes. Entonces, eso tienen que tener mucho, mucho en cuenta al momento de que obtener datos. ¿Ok? Antes, por si acaso, hasta aquí hay una preguntita, algún comentario. Ah, bueno, entonces, como les mencionaba, ¿no? Hay estructuras así, pues, que van a utilizar más de un elemento finito. Ustedes ya van a estar reconociendo los nombres que le caracteriza a cada elemento, ¿sí? Sí, se dividen, o sea, el más simple que hay es el que tiene dos nodos y un elemento, ¿no? Tienes un nodito, perdón, dos noditos, número 2 y un elemento, ¿no? A esto se le llama pues un elemento simple, un elemento simple con dos nodos de información. Los que te van a guardar toda la información van a ser estos. ¿De qué información? Si digamos pasa una carga aquí, digamos de tracción o compresión, ¿dónde va a estar esa información? Pues acá, en los nodos. Si tienes una carga como en este puente, por ejemplo, así, la información que obviamente que está aquí la carga, esta carga que está aquí al medio se puede transformar en dos puntuales y dos momentos, ¿no? En cada extremo. Y hemos visto esto que son FEMs, básicamente, ¿no? O sea, esa información siempre tiene que ir en los nodos. Esa es regla número uno de los elementos finitos y también de la teoría matricial. ¿Ya? Entonces, toda la información de datos, informaciones, todo va a estar basada en los nodos. Es por eso que también aquí hay una, una función y a lo que lo hace automáticamente el programa, o también ustedes le pueden decir en nivel de exactitud, que se llama la discretización. Entonces, si ustedes pueden observar aquí, la computadora ha dividido los elementos en elementos más chiquitos. ¿Vale? Entonces, eso hace que la información se grabe ¿dónde? En estos noditos, ¿no? Y era lo mismo que les había comentado en el curso, que queremos un modelo, digamos el modelo real es así, y nosotros queremos un modelo que se aproxime, digamos, quiero este punto, este punto, este punto y este punto. Entonces, ¿qué va a hacer la computadora? Va a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Vale? Entonces, no es 100% real, pero sí tiene su nivel de, de realidad o de aproximación bastante a lo que debería ser, ¿no? Es por eso que es muy aceptable. O sea, ahorita es el más aceptable para analizar esfuerzos, tensiones, o sea, todo con elementos finitos. Ya la teoría exacta, ya sea de cáscaras, elementos, así, se utiliza, pero para cosas pequeñas, porque para cosas grandes sería muy complicado hacerlo. Entonces, algo que, una ventaja que ha pasado en estas últimas décadas es el uso de computadora y el uso de estos elementos finitos para analizar este tipo de estructuras. ¿Sí? Entonces, esa es una regla. Toda la información va a ir a los nodos. ¿Está bien? Lo mismo, bueno, ya les hemos mostrado esta figurita, ¿no? Toda la información, igual, en los nodos, ¿no? Y en estos nodos puede haber momentos que después va a ser que la carga pues, de la placa te dé una información de deformación. Y esa deformación te da esfuerzos, no se olviden. Fuerza K por D. Si ustedes obtienen su fuerza multiplicada por su rigidez, por ejemplo, o bueno, si aquí digamos K menos 1, ¿no? Entonces sería, pueden obtener su desplazamiento,
o viceversa. Si ustedes tienen el desplazamiento y tienen la rigidez, pueden obtener su fuerza. Pero todo se basa en la rigidez. ¿Se ve? La matriz de rigidez de un elemento como estos es complicado. Sí, es muy complicado. Es un videito que a ver. Ah, ya. No, dice que es de una estructura con túnel de viento, cada edificio. A ver. My name is Lawrence Novak. Eso lo van a escuchar en el video, ¿ya? Pero ahorita tal vez no se comparte mi audio, pero vean los subtítulos. Mira, este es un estudiante que ha puesto una ventiladora y se ha puesto, ¿cómo le digo? Ni siquiera, mira, no es un estudiante, un ingeniero estructural que quería dar un ejemplo de cómo se comporta la estructura con el viento. Structural engineer working on O the sea, claro, él ha trabajado con el Burj Khalifa, el edificio más alto del Burj mundo. Dubai Tower. In this student demonstration wind tunnel, you can see that as the wind blows at a rectangular building, the vortices become organized and cause motions perpendicular to the wind direction. A vortex is a swirl of air similar to a mini tornado that rolls past the building. When we replace, Le está diciendo que el viento se acumula así, ¿no? Se viene aquí, el viento viene directamente cuando es así totalmente cuadrado la estructura, hace que el viento se enfoque aquí, bastante carga, ¿no? Y esto como el viento es un elemento, digo, es un fluido que tiene fuerzas atractivas, esto pues también generan vórtices. Estos vórtices pues te generan cargas también de succión en las paredes de aquí, ¿no? Ahora, como el viento es así como les digo, como viene como en cuentagotas, ¿no? Hace que vibre la estructura, ¿sí? Esto vibre en función a su modo de vibrar de la estructura. Muy parecido, este ejemplo yo siempre le doy, es muy parecido a lo que tienen ustedes su guitarra, ¿no ve? Una guitarra, por ejemplo. Cada cuerdita tiene su propia masa y su propia rigidez. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen, digamos, aquí está la parte de la guitarra, ¿no? Ustedes tienen aquí una cuerdita más gruesita, una más menos gruesita, así. Entonces ya tiene ahí su masa. Y su rigidez pues está en función de cómo lo vas ajustando. Entonces cuando ustedes lo tocan, ¿no? Eso vibra a una frecuencia determinada para que después produzca sonidos. Es lo mismo en las estructuras, digamos. Las estructuras tienen su propia masa, su propia rigidez. Entonces cuando son tocadas por así como una cuerda, esto empieza a vibrar. Y si tiene la misma frecuencia el viento que la frecuencia de la estructura, ¿no? Hay algo que pues se llama, ¿no? Amplificación de onda. Entonces es peligroso, bien peligroso. Por eso es que se tiene que estudiar muy bien el periodo natural de la estructura, se tiene que estudiar también las frecuencias máximas de los vientos, también del sismo, etcétera, ¿no? Pero como pueden ver aquí, la frecuencia ahorita estaba igualando del viento a la de esa estructura que estaba idealizada. the rectangular building with Empieza a a vibrar, ¿no? Pero aquí, aparte de la frecuencia, o sea, esa frecuencia obviamente vibra en función a su geometría. Entonces aquí como esto es un cono, fíjense que aparte es circular, no es cuadrado. O sea, fíjense que de arriba se vería esto así, ¿no? Y el otro de arriba se vería así. Entonces el viento, pues como está viniendo en el sentido, va a actuar de una manera mucho mejor esto. En cambio aquí está generando cargas directas y aquí vórtices. tapered triangular building similar to the Burj Dubai Tower. The vortices cannot become organized, and this greatly reduces the forces and motions. In a commercial wind tunnel used in the design of the Burj Dubai Tower is based on the same principles as this simple demonstration, but with very precise geometry and sophisticated instrumentation. Es un ejemplito así rapidito y cómo vibra, fíjense, semejante vibración comparado a esto.
puedes Vortices reducir cannot become hartísimo organized compara esto, as ¿no? this simple demonstrates the Esto es forces in geometría. theory and tower. O sea, The esto es vortices cannot ingenio become organized. con, o sea, arquitectónico, también ingeniería estructural. Ustedes tienen que ver siempre cómo reducir cargas de una manera económica y segura. Este es un programa de elementos finitos, como les decía, de fluidos. Esto se llama SimScale. SimScale. Pero igual son elementos finitos basados en fluidos. Esto es bien complicado. Yo no lo sé hacer, les cuento. Yo nunca me atreví a meterme en la parte de fluidos porque es bastante complicado. La parte matemática, la parte después de elementos finitos, eso es muy complicado porque estos son dinámicos, elementos finitos dinámicos. Pero si ustedes lo pueden entender, ¿no? Les va a ayudar hartísimo en el tema del comportamiento de viento. Pero para esto hay que entender que el viento tiene que tener pues ciertas velocidades y ciertas frecuencias, ¿no? Y esto solo se obtiene con datos y datos y datos. En otros países tienen pues fuentes de datos interminables. Aquí en Bolivia no tenemos mucho, lastimosamente. No se podría hacer un modelo real así, pero se puede a partir de modelos, como decía. Y aquí es otro videito, fíjense cómo el viento, esto es del Burj Khalifa, el mismo edificio que estaban mencionando. Esos vórtices, fíjense que no los crea tanto, solo los crea aquí abajo. ¿Por qué? Porque aquí se van perdiendo fácilmente esos vórtices, ¿no? Y las tensiones, obviamente aquí está por este lado que es un poco más grandecito, las tensiones se producen más fuertes abajo que arriba. Entonces, netamente ingenio, ¿no? Las estructuras son así, ¿no? O sea, tienen que fijarse la geometría siempre cómo afecta a todo lo que es el claro, cómo afecta el viento o el sismo. Igual de Nueva York, ¿no? Es una ciudad llena de edificios, entonces tienen que entender cómo funciona el viento, ¿no? Entonces, allá los pisos son pues, arriba de 30, 40, 60, 70, 80 pisos tranquilamente. Entonces el viento, pues aquí puede afectarles de una manera muy fuerte, les digo, muy, muy fuerte. Ven aquí edificios rectangulares, sí, porque ya tienen años. Les digo algo, los que están innovando en geometrías no son los estadounidenses, sino están los asiáticos. Y no, más que todo, sí, los asiáticos y el Medio Oriente, ¿no? Son los que más están innovando en geometrías, ¿no? Porque en Estados Unidos casi no se hacen edificios grandes, rascacielos, como han hecho recientemente, ¿no? En el Medio Oriente. Entonces, como les decía, aquí se forman esas tensiones, ¿no? En base a todos los elementos finitos, ¿no? Es lo genial. Que ustedes pueden ver en base a eso que es muy parecido a lo que pasa en el agua. Les decía, eso es una teoría matemática que ustedes tienen que entender. Entonces, en base a eso, pues puedes simular, ¿ya? Lo que es el viento, y en base a ese viento puedes ver las tensiones que puede haber ahí. Estas son las tensiones. Dice que aquí hay una tensión de compresión, aquí una de succión. Entonces, eso es lo que se puede analizar en las estructuras. Y eso lo decía, el viento viene en ráfagas y se iguala al periodo natural de la estructura. Esto puede oscilar más y más y más y más y más. Por esos niveles tienes que tener mucho, mucho cuidado en el tema de análisis estructural en edificios. ¿Ya? Ahora, ustedes me preguntarán, pero ¿para qué nos sirve eso ahorita esta materia? Pues les sirve mucho cuando quieran hacer un tema investigativo para elementos complicados, digamos, o un elemento perfil, algo nuevo que quieren, digamos, soldar. ¿Qué tal si yo quiero unir una placa con otra placa con otra placa? Le voy a meter una cara de funcionamiento directamente acá. Con las teorías, ustedes podrían decirme, pues, si yo pongo aquí una carga, puedo hallar mi momento máximo, puedo hallar mi cortante, ¿no? Todo puedo hallar. Pero lo que ustedes no me van a poder decir
es cuál sería la falla dúctil y no dúctil de cada elemento estructural de acá. O sea, si va a fallar aquí un elemento, a estos perfiles generalmente hay un problema que se llama pandeo local, que es algo más geométrico. Sí, y esto se ha investigado, cuando ustedes metan digo, estén en metálicas, este problema se ha investigado y se calcula, por si acaso. Pero para algo nuevo, para un tema investigativo, ¿no? Se tiene que analizar ese tipo de fallas. Entonces se puede modelar una estructura así para saber sus tensiones a un grado no lineal, ¿no? Entonces, para cualquier tema investigativo se puede modelar cualquier cosa que ustedes quieran, pero tienen que tener los datos, ¿no? Los datos importantes. Se va a utilizar un elemento finito así o así primero, cualquiera de los dos. O por último el sólido, que esto es más complicado. El SAP tiene los tres, por si acaso. Porque el que más van a usar toda la carrera van a ser estos dos nomás. Columnas, vigas, y aquí losas, muros. No necesitamos más. También esto sirve para links, también sirve para springs y ¿qué más? ¿Para qué es esto? Ya, pero solamente utilizamos estos dos, ¿ok? Entonces para eso les sirven los elementos finitos, ¿ya? Ahora, a partir del lunes, pues ya vamos a descifrar cada matriz de rigidez, ¿sí? En base a una ecuación representativa, ¿ya? Una ecuación que se basa en deformaciones unitarias, porque es una regla de tres nomás que vamos a hacer. Estamos trabajando, ¿se acuerdan? En el rango lineal. La matriz de rigidez no es nada más que esto. K, 1. Esta es la fuerza P, este es el desplazamiento. Entonces vamos a hallar una fuerza P equivalente para un desplazamiento unitario. Y en base a esto, pues pueden hallar, si ya sea una carga P1 con la rigidez, ya pueden hallar su desplazamiento 1. Y viceversa, si tienen desplazamiento 1, pueden hallar P1. Pero es como una regla de 3 nomás, la matriz de rigidez, nada más. Bien sencillito. Y pues para eso vamos ya a entrar a lo que sería la conversión de signos, nodos, elementos, todo este problemita. Ya lo vamos a ver con ustedes, ¿ya? Poco a poco. Ya desde no sé si el lunes o martes o ya miércoles, vamos a empezar con el curso bueno, con el curso, perdón, o sea, con las clases directamente en el horario del ingeniero para poder trabajar con ustedes, ¿vale? No sé si una pregunta, chicos, hasta aquí. Una breve introducción. Ok.